Muy bien, hermanos, como decíamos, damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aprendiendo y estudiando de este maravilloso libro, hermano, que en lo personal ha sido de gran motivación y de gran aliento, hermano, para seguir adelante, sirviendo y alentando al Señor. Hermanos, cuando vemos que de pronto nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos sin ganas, sin deseos, o muchas veces frustrados porque no podemos servir al Señor, la palabra del Señor viene como un refresco a nuestras vidas. Nos vuelve a enfocar en las cosas que para nosotros tienen que ser importantes. Hemos decidido estudiar este libro, hermano, que en algunos aspectos, como yo decía la semana pasada, tiene profundidades que no podemos pasarlas tan rápidamente por alto, que necesitamos invertir un tiempo precioso para la edificación y a la misma vez, hermano, para el conocimiento acabado, ¿cierto?, de este libro precioso de las Escrituras. Hoy vamos a estudiar en el libro de Efesios el capítulo 1 y vamos a centrarnos hoy en el versículo 1 y el versículo número 2. Yo le había dicho la semana pasada que nosotros no correríamos o no estaríamos adelantándonos para no perdernos detalles de este libro, para no perdernos cierto parte que sea de tremenda bendición para nuestras vidas. Decidí no correr, hermano, porque honestamente es mejor, hermano, ir paso a paso para que usted vaya comprendiendo todas las verdades bíblicas y así, hermanos míos, nosotros podamos ir entendiendo y creciendo en la gracia del Señor. Así que vamos a partir en esta mañana estudiando, ¿cierto?, el libro de los Efesios en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y vamos a proceder a darle lectura a esta mañana. Efesios 1 del 1 al 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pareciera ser, hermanos, que nosotros esta parte la deberíamos pasar rápidamente por alto. La razón es un simple saludo. Es un simple saludo que a lo mejor Pablo habitualmente daba, ¿cierto?, a los hermanos en sus distintas cartas. Sin embargo, como estamos en la tarea de profundizar nuestro conocimiento y entender a cabalidad, ¿cierto?, el libro de los Efesios, este saludo, hermano, sin duda va a mostrarnos a nosotros que no hay que pasarlo tan rápido por alto, porque Pablo aquí va a establecer el por qué escribe esta carta y para quién escribe esta carta. Por lo tanto, hermanos míos, Pablo comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y vamos a comenzar rápidamente ya a ver ahí en su material lo que la palabra del Señor nos va a comenzar a mostrar desde este primer versículo donde vamos a poner la atención. Y aquí hay un detalle que no podemos dejar pasar por alto al inicio de la carta. Ya al inicio de la carta ya podemos destacar cosas que son muy importantes. En primer lugar, el escrito del libro de los Efesios contiene dos elementos fundamentales. Por un lado, identifica quién es el que escribe la carta, en este caso, quien envía a los destinatarios de la carta esta misiva, y a la misma vez un breve saludo que identifica a los destinatarios. Usted dirá: pero pastor, eso es más que obvio, yo lo leo en el versículo 1 y claramente me doy cuenta que eso es así. La Biblia dice que fue Pablo, el apóstol de Jesucristo, a los hermanos que estaban en Éfeso. ¿Por qué tanto alarde con esto? Es que es por muy importante, hermano, que vayamos viendo detalles que nos van a servir mucho para comprender. Por lo tanto, hay detalles que no podemos pasar por alto y que debemos destacar ya al inicio de la carta. Primero, se hace una identificación de quién escribe, en este caso el apóstol Pablo, y un breve saludo a los destinatarios, en este caso a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Ahora, vamos a ver aquí que se identifica al remitente, en este caso el apóstol Pablo, ¿cierto?,
con su nombre que Dios le había establecido en el momento, ¿cierto? Cuando Dios lo llamó al ministerio. En este caso, ocupa el nombre romano o latino de Pablo. Pablo, ¿cierto? En el latín o en el idioma romano significa pequeño. Significa pequeño. Sin embargo, Pablo tenía un nombre nativo. Y ese nombre nativo es el nombre hebreo llamado Saulo. Y Saulo significaba venerable o anhelado. Ahora, es interesante ver el uso de los nombres. Recuerda que los nombres tienen un sentido, específicamente en los tiempos de la antigüedad, en los tiempos orientales, en este caso, en esos lugares los nombres tienen un significado, porque muchas veces los nombres significaban una cualidad o una característica de cierta persona. Y es interesante ver, hermano, que el nombre Pablo tiene que ver, hermano, con una condición del espíritu. Recordemos que Pablo, antes de ser Pablo, era un Saulo, era un hombre venerado, era un hombre de gran conocimiento, era un hombre que tenía autoridad, era un hombre perseguidor de la iglesia y por lo tanto, mi amado hermano, claramente era un hombre que era temido. Sin embargo, Dios redujo, ¿cierto?, ese hombre a que se humillara a sí mismo para que él en su humillación fuese grande para el Señor. Y le colocó un nombre ad hoc a esa posición. Pequeño, ¿cierto? Sin mayor valor. Es interesante ver, algunos han tratado de identificar el nombre de Pablo de acuerdo al ministerio. Por ejemplo, Pablo, ¿cierto? Para los judíos era grande, pero para los gentiles era un pequeño. Y han tratado, ¿cierto?, de relacionar su nombre para justificar ciertas cosas. Aplicativamente podría tener un sentido, pero no hay base bíblica que nos diga que Dios ocupó un nombre para darle mayor realce al ministerio o no. No. Eso es un dato que quizás nos puede ayudar a nosotros para entender una característica propia de la persona, pero que a lo mejor tenga un fin o un uso en el ministerio, realmente en la Biblia no lo vemos. Ahora es sumamente interesante, hermano, ver al escritor, en este caso, la identificación que el escritor se hace de sí mismo, Pablo. Inmediatamente él pone, ¿cierto?, cuál es su característica. Es un hombre, ¿cierto?, que está aprendiendo de parte del Señor. Muchas cosas debiésemos aprender de la vida del apóstol Pablo, ¿cierto?, en cuanto a nuestro andar con el Señor. De hecho, ¿cierto?, él es el apóstol, ¿cierto?, de los gentiles y por lo tanto debiésemos nosotros aprender del testimonio de este hombre para ver, ¿cierto?, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Espero que ya siga conmigo. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el título ministerial del apóstol Pablo? Ya podemos ver, ¿cierto?, en el mismo saludo que él ya se identifica con su nombre latino, en este caso Pablo, el cual significa pequeño, y Saulo es el nombre hebreo que significa venerable o alguien grande o alguien importante. Vemos, ¿cierto?, que junto con el nombre él se pone un título ministerial, que en este caso es el título de apóstol de Jesucristo, lo que confiere por lo tanto de un principio, ¿cierto?, que este escrito o esta carta es de carácter autoritativo, ¿cierto?, de quien escribe esta misiva. Por lo tanto, hermanos míos, cuando nosotros ya vemos establecido Pablo apóstol, este hombre está hablando en nombre de alguien. Ahora, yo quiero, hermanos, que ahora podamos profundizar un poquito lo que significa ser apóstol. ¿Por qué? Hoy en día, en el mundo que estamos viviendo actualmente, en la iglesia del siglo XXI, hay iglesias que hoy día se llaman apostólicas o iglesias que se llaman proféticas. Eso será para otro estudio. Pero me voy a centrar en lo que es un apóstol. ¿De verdad hoy día existirán apóstoles? Yo creo que la respuesta de muchos será inmediatamente no. Pero, ¿cuál es la base bíblica para que nosotros podamos de plano negar que puede haber una posibilidad de que exista un nuevo apostolado o que Dios hoy día levante apóstoles? Ayer precisamente, mientras repasaba, me encontraba, ¿cierto?, con un video por YouTube
y donde veía, ¿cierto?, en una iglesia de estas apostólicas allá en Bolivia, el nombramiento de apóstoles y profetas, hermano, y era como gracioso, la persona que hacía el video coincidía con ese sentir que uno vio al ver ese video, que era como prácticamente llegar a ser apóstol era como la panacea, era como el llegar, ¿cierto?, al triunfo en el Olimpo. ¿Por qué decían pastor tanto del ministerio tanto o ahora es nombrado apóstol? Como si pastor fuese cualquier cosa, fuese menos. Ahora, usted tendrá su opinión, ¿cierto?, sobre su pastor, pero espero que sea la mejor, por cierto. Pero hoy en día, lamentablemente, para querer figurar o quizás tener una posición de mayor altura, han querido ocupar estos nombres autoritativos o que implican cierta autoridad, más bien dicho, que quieren replicarlos el día de hoy, pero ¿será correcto el uso o la apropiación del término apóstol en el día de hoy? Bueno, veamos lo que la Biblia nos enseña. En primer lugar, ¿cuál es el sentido general que significa o se aplica el término apóstol? En el sentido general del uso de la palabra, el término apóstol se usa para referirse a una persona que es enviada con una misión. Por ejemplo, ahí tenemos el caso en Filipenses 2:25, cuando a Epafrodito se le comisiona, ¿cierto?, para ir a entregarle una iglesia al apóstol que era de Filipos. La palabra ocupada, ¿cierto?, ahí para enviado, para Epafrodito, es la palabra apóstol. En todo el Nuevo Testamento, hermano, de hecho, se hace el uso de la palabra apóstol porque es una palabra común del griego para referirse a una persona que tenía una comisión. Por ejemplo, si en aquel tiempo hubiese existido un Chile Express o un Starken o Correos de Chile, esas personas hubiesen tenido el nombre de apóstol. ¿Por qué? Porque cumplían la función de ir a dejar un envío. Por lo tanto, hay un uso general del término apóstol en todo el Nuevo Testamento, que la misma Biblia se encarga, ¿cierto?, de clarificar quiénes son estos enviados en el sentido general para cumplir una misión específica. Sin embargo, como lo que estamos tratando de aprender acá, Pablo se denominan como el apóstol, el enviado, ocupa el sentido general, pero ¿en qué sentido específico eran los apóstoles? Estos que fueron llamados especialmente por Jesucristo, estos que tuvieron ciertas condiciones especiales, ciertas señales, características, cierto patrón, cierto de cómo ellos se manejaban. ¿En qué sentido específico eran los apóstoles? Y vamos a verlo, hermanos. Y queremos, en base al fundamento bíblico, entender a nosotros por qué nosotros como iglesias bíblicas no creemos hoy día en el ministerio apostólico en estos tiempos. ¿Por qué creemos que el ministerio apostólico ya pasó y el ministerio apostólico fue señalado exclusivamente para un grupo de personas? Acá, hermanos, vamos a partir con el primer punto de lo que significa en un sentido específico el uso de la palabra apóstol o quiénes eran los apóstoles, más bien dicho. En primer lugar, fue el ministerio conferido a los 12 llamados por Jesucristo mismo, incluido Matías, que fue el reemplazante, ¿cierto?, de Judas Iscariote. Y Pablo, que luego, ¿cierto?, se denomina por llamado de Jesucristo el apóstol de los gentiles. Por lo tanto, vemos exclusivamente acá, hermanos, que los apóstoles fueron señalados a dedo por el mismo Señor Jesucristo. Él fue el que en su soberanía y en su voluntad escogió a 12 hombres en relación, ¿cierto?, a la nación de Israel y uno de ellos en relación a la nación gentil, que en este caso fue el apóstol Pablo. En Hechos 1:26, donde se habla de los 12 discípulos del Señor, Hechos 1:26, si usted va para allá conmigo, en el texto que sale ahí en la pantalla, dice lo siguiente: y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Estamos hablando de la elección que se hizo, ¿cierto?, el reemplazante de
de Judas Iscariote, él fue contado, ¿cierto?, como uno de los 12 apóstoles. Y luego, ¿cierto?, vemos aquí en Efesios 1:1, donde Pablo se denomina apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, para poder tener el llamamiento apostólico, esta persona debió haber tenido un llamado a dedo del mismo Señor Jesucristo. Hoy en día, los que pretenden denominarse como apóstoles, ¿qué hacen? Dicen que tuvieron, ¿cierto?, como un encuentro espiritual, lo soñaron, se lo revelaron, se lo impusieron por mano, y un montón de falacias, ¿cierto?, o cosas, ¿cierto?, a veces hasta fantásticas para explicarnos, ¿cierto?, su llamado al apostolado. Sin embargo, la primera condición para que estos hombres fuesen los apóstoles reales es que tuvieron que haber sido llamados por Jesús mismo para el llamado al apostolado. En segundo lugar, otra característica que habla de quiénes son específicamente los apóstoles del Señor es que solo fueron ellos los que recibieron este don. Y solo ellos fueron acreditados con señales específicas de apóstol. Ojo con esto. Vamos a ir a la Biblia, hermano. En la Biblia, en 2 Corintios 12:12, solo ellos, solo estos 12, más el apóstol Pablo, recibieron el don del apostolado, y fueron ellos que con ese don dado por el Señor pudieron acreditar con ciertas señales específicas que ellos eran apóstoles del Señor. ¿Qué nos dice 2 Corintios 12:12? En la palabra del Señor leímos así: con todos, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Podemos leer, hermano, en todo el libro de los Hechos cuáles eran estos prodigios, señales y milagros que los apóstoles, por don dado por el Señor y por voluntad de nuestro Señor Jesucristo, pudieron, ¿cierto?, dar testimonio del Evangelio a través de ciertas señales visibles. Dones de sanidad, dones, ¿cierto?, de resurrección de muertos. Podemos, ¿cierto?, ver que hubieron personas, ¿cierto?, que recobraron la vista, que pudieron volver a caminar, que pudieron ser provistas de ciertas bendiciones, hermanos. Estas señales, prodigios y milagros eran dadas a los apóstoles, y eran señales específicas para confirmar la veracidad, primero, del Evangelio, y segundo, de que ese hombre era llamado por Jesucristo mismo para establecer las bases de su iglesia. Por lo tanto, hoy en día no existen estas señales específicas. Hoy día se dan sanidades, milagros y diversos tipos de cosas únicamente y exclusivamente por el poder de nuestro Señor Jesús, no por la intervención humana. El hombre puede pedir hoy día la obra interventora de nuestro Señor Jesús, pero la obra la hará Él, no un hombre. Cuando un hombre te dice: ven, te impondré las manos para que tú recibas el don de sanidad, para que tus demonios salgan de ahí, eso, hermanos, es literalmente, y lo digo así con toda responsabilidad, es un show. No es algo verdadero. Eso no es algo cierto. Se juega con la emocionalidad. Está comprobado, hermano, que dentro de estas iglesias apostólicas el ambiente es creado, hermano, para manipular la mente y las necesidades de las personas. Gente preparada con ciertas condiciones, con un cierto dialecto, con una cierta ambientación, con una cierta musicalización inclusive, preparan un ambiente para que este hombre pueda hacer con esa gente lo que bien le quiera. Se habla de ese efecto, cierto, placebo, esa forma en que tu mente cree que lo que está viendo, que lo que está escuchando, que lo que está recibiendo es algo real, y lo cree porque un hombre manipuló finalmente sus emociones y su corazón. Sin embargo, los verdaderos apóstoles no tuvieron necesidad de manipular a nadie. Ellos tenían condiciones propias de su don
en los cuales ellos mostraban señales específicas de que ellos eran enviados por el Señor. Como lo dijo el apóstol Pablo, por señales, prodigios y milagros. Y él establece claramente ahí en ese versículo, con todo, las señales de apóstol. Por lo tanto, hermanos míos, un apóstol del Señor no necesitaba del show de un concierto musical, no necesitaba luces, no necesitaba cámaras, no necesitaba, cierto, una buena vestimenta, una ambientación, cierto, de Hollywood para él poder, cierto, acreditar que era un llamado por el Señor. No necesitaba eso, porque el don estaba con él, no lo tenía que ni siquiera pregonar, estaba con él. Por lo tanto, hermanos, ya en segundo lugar sabemos, cierto, cuáles eran las características. En primer lugar, los apóstoles fueron nombrados exclusivamente por el Señor Jesús. En segundo lugar, recibieron un don y fueron acreditados como apóstoles por señales específicas. Eran 3: señales, prodigios y milagros. Tercer lugar, esto es muy importante, el por qué Dios estableció el don apostólico en un tiempo específico. Este don se dio para establecer, escucha bien, hermano, para establecer la base doctrinal sobre la cual se sustenta la iglesia. Ahí en Efesios 2:20, en un momento después, cuando pasemos por ahí, vamos a repasarlo también y vamos a aprender nuevamente esta posición de la Escritura. Efesios 2:20 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nos está diciendo las Escrituras acá que hay que nosotros los creyentes, cada cristiano en el mundo, debiese edificarse sobre una base doctrinal fundamental establecida por ¿quiénes? Por los apóstoles. ¿Y quién es la piedra principal? Bueno, el único fundamento es Cristo. Cristo es el que acredita que lo que esos hombres dijeron es real, es la base firme donde toda la iglesia se sustenta, hermano. ¿Por qué es tan importante entonces estudiar el libro de los Efesios? Porque en el libro de los Efesios se revela el misterio de la iglesia y su relación con Dios. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra característica? ¿Por qué el Señor nos ama tanto? ¿Por qué el Señor ha prometido ciertas cosas? La iglesia es muy importante. Muchos hoy día proclaman que la iglesia es esencial, es esencial, es esencial. Bien, está bien. La iglesia es esencial, pero no en un concepto, hermano, de reunirnos para un culto. La iglesia es esencial porque es un fundamento bíblico establecido por el Señor. Es un llamado que Dios hizo a hombres comunes y corrientes para que conocieran a Jesús y fuesen hechos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios usó hombres como usted y como yo, con un don específico, que es el don apostólico, para establecer cuáles eran las bases doctrinales de la iglesia en la cual se sustentan todas las cosas. Por lo tanto, al tener todo el canon de las Escrituras, al tener todos los libros de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pregunta, hermano, pregunta de lógica y de razón. ¿Necesitamos una nueva base doctrinal? ¿Necesitamos nuevamente, cierto, una nueva revelación? La respuesta es no, absolutamente no. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiso decir ya está contenido en las páginas de la Biblia. Por lo tanto, podemos decir que toda la base doctrinal que el creyente necesita para sustentar su vida y crecer en la gracia del Señor ya está dicho. Ya no hay necesidad. Por lo tanto, ¿qué hacen estos falsos profetas o estos falsos apóstoles? Supuestamente traen una revelación nueva, supuestamente traen un mensaje del Señor. Ellos te vienen a proclamar cierta enseñanza, te vienen a establecer cierto un nuevo fundamento, pero lo que ellos ocupan es lo que ya está dicho en la Biblia. Por lo tanto, hoy día no se hace necesario el ministerio apostólico porque estos hombres llamados por el Señor específicamente, que recibieron el don, que fueron acreditados con señales específicas para el apostolado y que se les dio este don para establecer el fundamento doctrinal, una vez escrito todo el canon de las Escrituras, ya no se necesitó más
el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque las bases del fundamento de Cristo, apoyado por Cristo mismo, ya estaban echadas. Por lo tanto, mi amado hermano, si alguien hoy día dice que es un apóstol, el tal es mentiroso, el tal miente, el tal, hermano, está jugando con la emoción y está jugando con la credibilidad de una persona que ha puesto su fe en Cristo. Y eso nosotros tenemos que decirlo con todas sus letras. 1 Corintios 3:11 dice la Escritura: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y recuerde que el Señor escogió a apóstoles del Señor, de Jesús, para establecer la base doctrinal. Y ya nadie puede poner otro fundamento más del que ya está puesto. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante saber quiénes son los apóstoles y si realmente hoy día hay nuevos apóstoles? ¿Por qué nosotros como iglesia bíblica creemos absolutamente en la posibilidad de que haya un nuevo ministerio apostólico? Por las razones bíblicas que estamos viendo. Porque para ser apóstol, Jesucristo mismo tuvo que haberlo escogido. Para ser apóstol, tiene que recibir el don. No decir que lo tiene que tenerlo. ¿Y cómo usted acredita que tiene ese don? Bueno, con señales visibles. Señales que eran prodigios, señales y milagros. Hoy día no he visto ninguno más que la parafernalia, hacer un don o hacer una sanidad. De hecho, ¿dónde están estos llamados apóstoles de estas megas iglesias que hoy día podrían estar perfectamente ayudando o colaborando, ¿cierto?, con la cura del coronavirus? Si ellos tienen el don de apóstol y tienen, ¿cierto?, las acreditaciones que ellos dicen de parte del Señor, podrían perfectamente hoy ir a los hospitales y sanar a enfermos, pero no están. Están refugiados en sus mansiones. Están refugiados, ¿cierto?, en sus megatemplos, haciéndoles creer a la gente que ellos son algo que en realidad no lo son. Son unos mentirosos. En tercer lugar, un apóstol fue llamado por el Señor para establecer una base doctrinal que ya la tenemos. ¿Por qué? Porque se encuentra en toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Por lo tanto, no se hace necesario. Pero hay un cuarto punto, hermano, del por qué es tan importante entender el ministerio específico de los apóstoles. El apóstol es de Jesucristo. Indica que es enviado, comisionado directamente por Jesucristo. En otras palabras, hermanos, es un mensajero personal de Cristo Jesús, legitimado por él, autorizado para hablar en su nombre. Esto confiere a sus palabras la misma autoridad como si procediera directamente de Jesús, el Señor y cabeza de la iglesia. Esto es muy importante que yo lo haga mención, hermano, y no está puesto porque sí. Pero vamos a la Biblia. Génesis 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Los apóstoles tenían una misión fundamental: hablar en el nombre del Señor Jesús. Ellos, escucha bien, a diferencia del ministerio pastoral de hoy día, los apóstoles traían la voz directa de Dios para escribir el fundamento que la iglesia finalmente iba a seguir. No es que un apóstol sea mejor que un pastor. Por supuesto que no. Nunca Dios hace esa distinción. Pero son ministerios completamente distintos. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral hoy usa el fundamento establecido por los apóstoles, comisionado directamente por Jesucristo, que hablaban en su nombre y que ellos ya cumplieron su propósito, dejaron establecido lo que el Señor quería, ellos pasaron. Hoy nos corresponde a los pastores y los maestros y los evangelistas, como dice en el libro de Efesios, que más adelante vamos a ver, el poder instruir y enseñar a la iglesia el fundamento ya establecido. Un pastor tampoco puede atribuirse de él que es la voz autorizada para hablar de Dios. Aunque este pastor
tiene el llamado para hablar en nombre de Jesús, porque tiene el don dado por el Señor para hablar en nombre de Jesús, él no tiene la autoridad para traer un nuevo mensaje de parte del Señor Jesús. El pastor tiene la autoridad para hablar en nombre de Jesús y hablar sus palabras, las que ya fueron establecidas por el Señor Jesucristo por medio de los apóstoles. Hay como un juego de palabras ahí, pero que es sumamente relevante tenerlo. ¿Sabes por qué? Porque hoy día, hermanos, hay pastores, y obviamente aquí no estamos para llamar, que se enseñorean de las congregaciones. Ya pasan a ser de siervos llamados para un ministerio de edificación y de guiar la congregación hacia los pies de Jesucristo, se transforman en hombres que ya gobiernan. Y por lo tanto ellos ocupan, escuche bien, con peligro, conceptos como yo soy el enviado de Dios, yo soy el pastor, yo tengo autoridad. Efectivamente, un pastor tiene autoridad. Efectivamente, un pastor debe ser respetado, debe ser amado, debe ser considerado, porque habla las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él fue llamado para poder explicarle a los creyentes la voluntad del Señor por medio de la palabra del Señor. Pero, ojo con esto, él no tiene autoridad para traer palabras directamente de Jesús. No se confunda con eso. Un pastor debe usar lo que ya está escrito y no pretender, ¿cierto?, ocupar su pastorado para pretender ser algo más de lo que no es. Así que ojo con eso. Pero en el caso de los apóstoles de Jesucristo, estos mensajeros hablaban directamente del nombre de Jesús. ¿Qué hacen estos falsos apóstoles hoy en día? Dicen que hablan el nombre de Jesús. Le dicen a la gente, Dios me habló hoy día, Dios me habló y me dijo que la bendición viene, que tu bendición viene, que hoy día te proclames, que hoy día tú, como es la palabra que ocupan frecuentemente, que hoy día tú decretes que la bendición está sobre ti, tú amén, 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 amén. Hermano, yo quiero decirle con todo esto, y especialmente a hermanos que son nuevos en nuestras congregaciones, he visto que algunos de pronto suben videos, ¿cierto? Cosas así, de algunos apóstoles aquí y allá. Suena bonita la palabra, pero ya el hecho que ese hombre se coloque apóstol, ojo con esto, se coloque como título apóstol, ya ese hombre perdió autoridad de parte de Dios para hablar en su nombre, porque él está siendo un falso profeta, un falso ministro del Señor. Y él puede ser un pastor, y a lo mejor pudo recibir el don del pastorado, pero él quiere pretender ser algo más. Muy similar, hermano mío, y yo lo pongo a este nivel, de lo que quiso hacer Satanás en el principio con Dios. Cuando quiso ser como Dios y se rebeló en contra de Dios y nació el pecado en su corazón y engañó a una multitud de ángeles que finalmente terminaron cayendo. Es exactamente lo que hoy día está pasando. Miles de personas hoy son engañadas por estos falsos apóstoles diciéndole cosas que no son, medias verdades. Hermano, no caiga usted en el juego. Si usted de pronto escucha o ve que un apóstol está hablando, elimínelo, hermano, sáquelo de su playlist, sáquelo de su grupo que usted sigue, no suba sus comentarios, no siga sus predicaciones, no crea sus palabras, porque está hablando algo equivocado. Y usted puede ser engañado. Por lo tanto, hermanos, lo que estamos hablando es el fundamento bíblico, no lo que a mí como pastor se me ocurrió. Pastor, usted me tiene mala. Usted, pastor, desacredita a esas iglesias. No, pastor, hermano, yo no estoy desacreditando a nadie. Yo estoy hablando lo que la Biblia especifica. Y solamente estamos en el versículo 1 de Efesios 1. O sea, ¿por qué es tan importante no correr en este libro? Porque solamente el versículo número 1 ya me está diciendo a mí quiénes son los verdaderos llamados a predicar en el nombre de Jesús. En este caso, quiénes eran los verdaderos apóstoles del Señor. Por lo tanto, mi amado hermano, lo que estamos aprendiendo no es para tomarlo a la ligera. No es así para decir, qué bonito lo que el pastor predicó. No,
Lo que yo no quiero, hermano, es que usted entienda con bases y fundamentos bíblicos lo que el Señor quiere para nosotros. Por lo tanto, hemos aprendido en un sentido general lo que significaba el concepto de apóstol, un enviado, ¿cierto? Para llevar, ¿cierto?, algún mensaje. Eso se ocupaba frecuentemente, pero en el Nuevo Testamento también se ocupa el término apóstol para referirse a hombres que habían recibido un ministerio específico a dedo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él los escogió, Él les dio el don, Él los acreditó con señales específicas, Él los eligió para que estableciesen la base doctrinal y ellos hablaban directamente en nombre de Jesús. O sea, sus palabras eran autoridad porque Cristo hablaba por medio de ellos. Como los apóstoles ya murieron, hoy día no hay necesidad de apóstoles porque lo que ellos vinieron a hacer en esencia ya se cumplió. Establecer la base doctrinal, el fundamento de la iglesia, y ahora la iglesia necesita crecer en aquello. ¿Hay alguna pregunta, dudas, consultas? Espero que vaya haciéndomela nomás, vaya compartiendo conmigo, pero es interesante todo lo que estamos aprendiendo a continuación. Vamos a seguir avanzando, hermano, porque está muy interesante lo que estamos aprendiendo el día de hoy. El apostolado de Pablo, ¿hacia qué grupo específico era dirigido? Bueno, ya lo hemos dicho. Pablo, ¿cierto?, como apóstol del Señor Jesucristo, tenía un llamado, ¿cierto?, a ser enviado apóstol a los gentiles. Es interesante que nosotros hagamos una salvedad de quiénes son los gentiles. Los gentiles, hermanos, era el mundo que era aparte de la nación de Israel. Los gentiles, o el término gentil del latín, significa común. Por lo tanto, los judíos decían que las personas comunes y corrientes, las personas que no eran parte de su linaje, eran gentiles. O sea, en la mente de un judío, la palabra gentil era un uso despectivo. No era un término así como son personas de buena creencia. Hay algunos que piensan, yo lo pensé en algún momento de cuando estaba aprendiendo las cosas del Señor. Yo pensé que cuando le decían gentiles es porque eran mejores personas que los judíos. No, pero no es eso. No, gentil es un término, ¿cierto?, latino que se ocupaba, ¿cierto?, para referirse a gente común y corriente, gente que pertenecía a una clase social baja. Se le aplicaba el término gentil, por ejemplo, a los esclavos. Se le ocupaba el término gentil, por ejemplo, a los romanos. En aquellos tiempos, ¿cierto?, el Imperio Romano, ellos eran el gobernante gentil, comunes, no tienen nada que ver con nosotros. A pesar de que la nación de Israel estaba subyugada en esclavitud, ellos se sentían, pero lo mejor de lo mejor. Ellos son gentiles, nosotros somos la nación de Israel. Para que lo vaya entendiendo. Y Pablo usa este término porque fue la manera, ¿cierto?, de mostrarle a los judíos que también la predicación del evangelio era para todas las personas, y ocupó el concepto gentil para referirse, hoy estos que ustedes consideran nada, también pueden ser lo mismo que ustedes. Así que, en cierta manera, Pablo ocupa el ministerio a los gentiles para poder, ¿cierto?, especificar, ¿cierto?, cuál era su propósito. Ahora, es interesante ver aquí una palabra que se ocupa. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, hermano, en esta porción de la Escritura, en que Pablo fuese enviado a los gentiles. Era la voluntad de Dios. El ser llamado apóstol o enviado a los gentiles no era fácil, porque Pablo tenía que ir a un lugar donde la gente no sabía quién era Jesús. Lo único que sabía que Jesús era un carpintero que se rebeló quizás contra la autoridad, y movió muchas masas. Ese era el conocimiento que la gente tenía en aquel tiempo de Jesús. Pero Pablo tuvo que presentar argumentos fuertes y poderosos para decir que no solamente él era un hombre, sino que él era Dios, y que era el único Dios, y que era el único medio para poder alcanzar la salvación. Nosotros, hermanos, durante este estudio vamos a ocupar mucho esta palabra, la voluntad de Dios. Y como esta carta del libro de los Efesios es muy profunda y muy, ¿cierto?, contundente, el uso del término voluntad de Dios se aplicará en distintas áreas.
en este caso específico estamos hablando de la voluntad de Dios en escoger a un hombre llamado Pablo para el ministerio de los gentiles. En Hechos 9:25, en Hechos 9:15, por favor, si usted lee conmigo, Hechos 9:15 dice instrumento me es escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. O sea, el Señor lo escogió, Dios lo escogió para que Él fuese a los hombres comunes y corrientes de aquella época. Nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que este apostolado nos alcanzó a nosotros. Por lo tanto, el apóstol directo nuestro, el hombre que Dios escogió para traernos a nosotros las buenas nuevas de Jesús, fue el ministerio del apóstol Pablo. No negamos, ¿cierto?, que el ministerio del apóstol Juan, del apóstol Pedro, ¿cierto?, del apóstol Santiago, también no son de bendición. Claramente lo son porque ellos, al ser parte de la iglesia, también, ¿cierto?, ellos nos van estableciendo fundamentos. Pero ¿quién nos hizo entender el camino para la salvación? Fue el llamamiento o el ministerio, en este caso, del apóstol Pablo. Nuestra hermana Mari nos pregunta, dice: pastor, consulta, ¿Pablo en ese periodo, los gentiles, conocía a Pablo porque el que perseguía a la iglesia o todavía no llegaba el evangelio a ellos? Muy buena pregunta, hermana. Si se conocía a Pablo como el perseguidor de la iglesia o como, ¿cierto?, una persona que, aquí, como digo, o todavía no llegaba al evangelio. O sea, era conocido por perseguidor o era conocido como el anunciador de Cristo. La verdad, hermanos, es que el ministerio del apóstol Pablo, antes de ser Pablo, sino siendo Saulo, como lo cuenta el libro de los Hechos, Pablo, ¿cierto?, era conocido en todas las regiones, ¿cierto?, de Israel. Recuerde que su centro de atención era Jerusalén y todos sus alrededores, por lo tanto, evidentemente su fama debe haberse conocido. Pero Pablo era conocido no solamente en el ambiente judío, sino era conocido también en el ambiente, ¿cierto?, gentil, en este caso romano, porque él tenía otra nacionalidad, que era también la nacionalidad romana. Pero a Pablo se le conocía como un estadista, se le conocía, a Saulo en este caso, se le conocía como un hombre, como un maestro, como un celoso de la doctrina del Señor. No se le catalogaba a él como un perseguidor. Quien le puso ese título fueron los creyentes. Los creyentes lo denominaban como un perseguidor, como un asesino. Pero la gente común y corriente, que no conocía a Cristo, lo reconocía a él como un maestro. Por eso para Pablo le era fácil de pronto al principio llegar, entrar a una sinagoga y empezar a hablar. ¿Por qué? Porque él era... Su fama le precedía, por lo tanto, cuando alguien veía, dice, mira, Pablo, él es Saulo, el gran maestro, y él podía hablar, pero cuando él hablaba de Cristo, y la gente por eso se sentía tan aturdida y lo perseguía, porque lo que él antes perseguía, ahora lo está alabando. Por ello, ¿cierto?, es tan interesante el ministerio del apóstol Pablo, ¿cierto? Por lo tanto, amados míos, nosotros podemos darnos cuenta aquí que el apostolado de Pablo hacia un grupo específico que eran los gentiles, hoy en día, hoy por hoy, nos ha traído la puerta abierta para la bendición, ¿cierto?, de nosotros, el poder ser llamado hijos de Dios. Gracias al Señor porque Él pensó en nosotros y Dios escogió a un hombre para que en su nombre hablara lo que nosotros necesitábamos. Antes, si el apóstol Pablo no hubiese estado, si Dios no hubiese levantado un apóstol a los gentiles, no se hubiese costado mucho haber llegado a Cristo. ¿Por qué? Porque los apóstoles judíos les costó bastante entender, hermano, que el evangelio era posible, ¿cierto?, llegar. Quizás el evangelio le hubiese costado mucho más haber tenido alcance. Estoy especulando, no estoy diciendo que esos sean datos concretos, pero estoy diciendo que si no hubiese estado el ministerio del apóstol Pablo, quizás hubiese sido mucho más difícil llegar con tanta celeridad a las regiones de Asia, luego a Europa y así expandirse a todo el mundo. Hubiese sido muy complejo. ¿Por qué? Porque el foco de atención de los 12 era Israel y la nación de Israel, y por lo tanto para ellos iba dirigido su ministerio. Por ello fue muy importante, ¿cierto?, el llamamiento que Dios hizo de Pablo hacia los gentiles. Ahora vamos a empezar a
ya ir terminando el primer versículo, el versículo número, que recuerda que estamos en el verso número 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en nosotros. Y ahora vamos a ver esta frase: a los santos y fieles. ¿Cuál fue la denominación dada por el apóstol Pablo, en este caso a los destinatarios de la carta? Pablo les denomina los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora yo voy a nombrarlos, pero más adelante estos mismos conceptos van a ser ampliamente explicados en el sentido de lo que es ser santo y ser fieles. En primer lugar, ¿qué implica ser santo? El término santos equivale aquí a apartado. Es una palabra griega que significa ser apartado para algo. Recuerde que estamos hablando que del lenguaje común usado en los tiempos bíblicos se aplicaron ciertos conceptos espirituales para que la gente lo entendiera. Por lo tanto, un santo podría haber sido una persona dedicada a un trabajo específico, podría haber sido dedicado, ¿cierto?, a un rubro. Santos eran llamados algunos esclavos, porque estaban dedicados al servicio de un señor. Por lo tanto, santo significa que ellos eran apartados para algo. Pero se refiere, por tanto, a aquellos que han sido apartados por Dios y separados del mundo para Él mismo, que forman su pueblo. Vamos a ir a Colosenses 1, versículos 13. Gracias. Colosenses 1, 13. Recuerda que muchos de los conceptos que se repetirán, o de las respuestas, las encontraremos también en los mismos textos del cautiverio. ¿Recuerda cuáles eran los libros del cautiverio? Eran 4. ¿Cuáles eran? Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. ¿Ya? ¿Qué nos dice Colosenses 1:13? Dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa entonces ser santos? Significa entonces que el Señor sacó a un grupo de personas comunes y corrientes, gentiles, y en este caso judíos también, pero de todo el mundo, los apartó para sí, los sacó de las tinieblas y los lleva a su reino. Los hace ser parte de su pueblo. Eso somos los que hemos creído en Cristo. ¿Quiénes son los santos? Cualquiera no puede ser santo. ¿Quién es santo? Aquel, dice la Biblia, que ha sido apartado por el Señor. Y para haber sido apartado por el Señor, esa persona tuvo que haber dado un paso de fe. Bueno, lo que vamos a explicar más adelante. De haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios lo separa, lo aparta de este mundo para Él mismo, lo que hace formar su pueblo. Por lo tanto, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta? ¿O a quién va destinado específicamente esta carta? Para creyentes. Para creyentes. Hay principios que nosotros podemos aplicarle a un incrédulo, hermano. Pero este libro específicamente está dirigido para los creyentes, a los santos, a los que han sido apartados por el Señor. Pero también aquí se ocupa otro término, que es el término fieles. Y este término, hermanos, es muy interesante. Muy interesante porque no solamente Pablo los nombra como santos o apartados, sino que Pablo también los denomina fieles. Esto es, literalmente, que expresa la firmeza de la vida adherida a Jesucristo y que corresponde al principio de vida que cada creyente ha recibido. En pocas palabras, ya no es solamente una denominación o un título, en este caso ser santo, sino más bien ahora la palabra fiel se aplica a una persona que entiende que es santo y ahora vive esa condición de vida. Por lo tanto, los hermanos de Éfeso no solamente sabían o iban a tener bases fundamentales para saber que ellos eran santos, sino también ellos tenían la cualidad de ser personas que vivían bajo ese principio de vida. Principio de vida que cada creyente ha recibido. O sea, tú, hermano, que me estás viendo, y yo que te estoy hablando, somos llamados por el Señor a ser santos y fieles. Juan 1:16, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Por favor, vaya para allá conmigo.
Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Wow, qué maravilloso, hermano, darnos cuenta de que nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. Esa gracia que el Señor nos ha dado, de ser llamados a ser santos, que nos aparta, que nos ama, que nos da todas múltiples bendiciones, nos hace mantenernos firmes, adheridos a Jesucristo. Eso es ser fiel, hermano. Pero hay una explicación, hermano, que en un libro que estoy leyendo y que es una base fundamental dentro de este estudio que estoy haciendo, se da una frase de un gran teólogo que es Francisco Lacueva. Y me encantó, hermano, y la quiero compartir con ustedes. Porque en esta explicación él dice, ¿qué podría ser una explicación más sencilla o clara de un hombre que es fiel? O un creyente que es fiel. Primero, creyente es aquel que se fía de Dios o que confía en Dios, ¿cierto? Tú eres cristiano, tú eres creyente porque has confiado en el Señor. Amén. Eso todos lo sabemos. Pero fiel, escucha bien, fiel es el creyente de quien Dios puede confiarse. O sea, yo soy un creyente que ha puesto mi fe en Cristo y eso me transforma en alguien santo. Yo confío en el Señor, yo le creo a su palabra, yo le creo a sus promesas, lo aplico a mi vida y me transformo en hijo de Dios. Soy santo porque Él es santo, dice la Escritura. Pero ser fiel, hermano mío, es el creyente de quien Dios puede confiarse. O sea, alguien que vive una vida de acorde al llamamiento que el Señor hizo. La pregunta es, y de cajón, para nosotros, ¿puede Dios hoy día confiarse de nosotros? ¿Puede Dios hoy día tener confianza en que ese llamamiento glorioso que el Señor nos hizo a ser santos, hoy día lo estamos apropiando en nuestras vidas? Es una muy buena pregunta que el libro de los Efesios ya nos plantea. Y vuelvo a insistir, solo estamos en el versículo número 1 del capítulo 1 de Efesios. Imagínense las grandes verdades que vamos a seguir aprendiendo a medida que vamos avanzando en este libro. Por lo tanto, hermanos, esta denominación dada a los hermanos de Éfeso implica universalidad. ¿Por qué? Porque aunque la carta está dirigida inicialmente a los de Éfeso, el término santos y fieles también se aplicaría y se aplica a todos los creyentes que ponen su fe en Cristo Jesús, que también pueden ser santos y que también pueden ser fieles. Por lo tanto, hermano, ¿tú eres santo y fiel o eres solo santo? Porque no se puede ser fiel solamente. No, se tiene que ser santo para llegar a ser fiel. Y esas dos cosas, aunque son sinónimas, no van por carriles distintos. No, porque ser santo es el llamamiento que Dios me hace y ser fiel es que yo ahora expreso con mi vida mi firmeza a la vida que Él me llamó y me adhiero a Cristo, vivo para Él. O sea, ahora yo puedo ver con mi vida que ahora Cristo, que Dios puede confiar en mí porque yo voy a hacer lo que su voluntad me pide. Y esto es siempre con la ayuda evidente del Señor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y es por esto, hermano mío, que llegamos a un punto crucial dentro de la carta. ¿Cuál es la importancia de que esta carta tenga un carácter universal? Bueno, el término para los santos y fieles en Cristo Jesús ya te abre la puerta a ti para entender esta verdad. Los cristianos de la ciudad de Éfeso son de los destinatarios primarios de la carta. O sea, a ellos Pablo estaba pensando originalmente destinarle esta carta. Pero lo son también los que están vinculados con ellos, por la misma condición de ser santos y fieles en Cristo Jesús. Condición que hoy día un creyente que pone su fe en Cristo la puede tener. Porque partimos con la santidad que Dios tiene que darla para poder estar en comunión con Él y la fidelidad de aquellos, ¿cierto?, que seguimos hoy día la voluntad del Señor. Estoy seguro que dentro de esta transmisión hay muchos que son fieles al Señor. Si se considera como una carta circular, o sea que iba transmitiéndose y transmitiéndose a distintos lugares, esto tiene gran importancia, ¿cierto?, en el mensaje que estamos tratando de enseñar, hermano. Porque se leería literalmente entonces que
a los santos y fieles en Cristo Jesús. En pocas palabras, los destinatarios de la carta seríamos directamente nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos míos, el libro de Efesios es un libro necesario de poder estudiar en el ambiente cristiano. En las iglesias se necesita estudiar con profundidad este libro porque esta carta va dirigida también directamente a nosotros. Por lo tanto, esta carta, a pesar de tener un sentido lógico, que está escrito a los hermanos de Éfeso, por el uso de la palabra santos y fieles como condición, ¿cierto?, para escribir esta carta, se entiende y se relee que esta carta también es para mí en el día actual. Por lo tanto, hermanos míos, ya podemos ver en el primer versículo grandes cosas que hoy día podemos, ¿cierto?, ya aplicar en nuestras vidas. ¿Quién era Pablo? ¿Qué significaba su nombre? ¿Por qué? ¿Qué son los apóstoles? ¿Se existen apóstoles hoy en día? ¿Cuáles son los argumentos bíblicos? ¿Y quiénes son los santos y fieles del Señor? ¿Por qué, hermano, para mí es tan valioso y tan importante compartir este versículo? Versículo 1. Ahora vamos al versículo 2. Hemos tomado este tiempo para estudiar solo un versículo 1, pero vamos al verso número 2. Este será un poquito más resumido. La palabra del Señor dice: gracia y paz a vosotros. Estoy en versículo 2 del capítulo 1 de Efesios. De nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos míos, hay una pregunta que surge aquí desde el versículo número 2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿por qué el saludo de la carta es la clave para entender la carta de Efesios? Mira, aquí yo le estoy dando una cuña, pero buenísima, para que usted entienda toda la carta de Efesios. Para que usted entienda toda la carta de Efesios, hermano, tiene que entender el versículo número 2. Si esto fuera una pregunta de prueba, ya ahí tendría la mitad de un puntaje. Para que nosotros podamos entender todo lo que vamos a aprender de ahí en adelante, tengo que ponerle atención al saludo que Pablo da. ¿Cuál fue el saludo que le dio a los hermanos de Éfeso, a esos santos y fieles? Gracia y paz a vosotros. Hermano, estos versículos, lo vuelvo a repetir, nosotros los pasamos volando, rápido, porque pareciese ser que son como protocolares. Y efectivamente, Pablo habla de manera protocolar, habla en un sentido muy estructurado. De hecho, Pablo ocupa el término para escribir la carta en este caso de los Efesios y los libros específicamente que están llamados del cautiverio, de la manera en cómo se escribían las cartas reales, o las cartas que, por ejemplo, escribía un emperador romano o una persona de autoridad. Esta es la forma en la cual les expresó. Él no habló con un lenguaje común, él habló con un lenguaje de personas que estaban en autoridad y personas, ¿cierto?, que eran muy relevantes y que necesitan tener un mensaje claro y contundente acerca de algo que él había recibido. Así que, por lo tanto, no está por demás el saludo. De hecho, el saludo para nosotros nos presenta la clave de la carta. El saludo particularmente identificativo, que es propio del apóstol Pablo, en la gran mayoría de sus escritos, lo podemos ver en el libro de Romanos, en el libro de 1 Corintios, en el libro de 2 Corintios, podemos ver este mismo saludo. Estas dos palabras, gracia y paz, son la clave de la carta. Son la clave de la carta. ¿Por qué? Porque para que nosotros vayamos entendiendo lo que vamos a comprender más adelante en los próximos estudios, el saludo abre la puerta para que usted vaya entendiendo lo que él quiso decir. Por lo tanto, la palabra gracia y paz son la clave de esta carta. Son lo que desarrollará todo el estudio de la carta del libro de los Efesios. Y en primer lugar, porque la gracia es el modo que se le llama al Evangelio como el Evangelio de la paz. De este modo se le llama al Evangelio. Si usted, por ejemplo, va
a Efesios. Vamos a estar ahí en el libro de Efesios, solamente en el libro de los Efesios, porque estamos dando la clave del libro. Por lo tanto, hermanos, ahí nosotros vamos a ir dándonos cuenta de esto. ¿Qué nos dice Efesios 6:15? Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, gracia y paz. Ese evangelio de gracia que el Señor nos mandó se le denomina el evangelio de la paz. Por lo tanto, cuando Pablo habla de gracia y paz, no está poniendo una palabra bonita para que suene bonito, sino que está hablando de algo concreto en referencia al evangelio. Va, ahí sí. En segundo lugar, se dice que también Cristo es nuestra paz. Ve lo que nos dice Efesios 2:14. Efesios 2, versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, la buena nueva del Evangelio, que es el Evangelio de la paz, viene por un personaje específico. En este caso es Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo es el Evangelio. Cristo es entonces la razón por la cual hoy día estamos acá. Por lo tanto, una de las claves es hablar de Cristo profundamente en esta carta. 3, y esto es muy relevante, la gracia es el modo de la salvación que ha sido a través de toda la historia humana, pero aquí se especifica con mayor claridad. Efesios 2, 8 y 9 que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, el método, el modo, la forma en la cual salva a las personas es por gracia. Gracia significa un don no merecido, un regalo, literalmente. Por lo tanto, claramente lo que estamos aprendiendo es la base estructural de nuestra salvación. 4. Jesús hizo mediante su obra, ¿qué hizo? La paz. Fíjate lo que nos dice Efesios, es muy lindo este versículo. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo, ¿qué cosa? La paz. No haciendo la paz que dan los católicos. Haciendo la paz significa, hermano, que antes nosotros éramos pecadores, antes nosotros estábamos condenados, antes no teníamos posibilidad alguna, antes nosotros no íbamos a alcanzar la gracia del Señor, pero ahora, porque Cristo tomó nuestras enemistades en su carne, Él hace la paz entre yo y Dios. Interesante, hermano. Todo esto que estamos viendo, hermano, que son las claves, se irán enseñando y amplificando a medida que vamos avanzando la carta. 5. Las buenas nuevas de paz son para todos. Ojo con esto. Las buenas nuevas de paz son para todos. Que nos dice Efesios 2:17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A todos. A los que no creían y a los que quizás tenían un mero conocimiento del Señor. Para todos. Hermanos, las buenas nuevas de paz, el evangelio de salvación, el evangelio de paz, ese que es fundamentado en Cristo, ese que viene por un modo de gracia en el cual Cristo Jesús hace la paz, es para todos, es universal. Un principio fundamental que vamos a aprender la próxima semana cuando ya empecemos a entrar en profundidad en ciertos conceptos y en ciertos temas que la Biblia, aquí en el libro de los Efesios, nos habla. 6. Al creyente bendecido con la paz de Dios, se le pide que se esfuerce por guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué cosa? En el vínculo de la paz. Versículo 3 del capítulo 4 de Efesios dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, el creyente que ha recibido esta bendición, gracia y paz, tiene un llamamiento de parte de su Señor. Guárdela. Guarde esta unidad. La unidad del Espíritu ahora se refiere, hermano, a mi relación primaria que yo tengo con Dios, pero también a mi relación que tengo horizontal con mis hermanos que también tienen este mismo llamado. Vínculo que nos une, el de la paz. Paz no de la buena onda, paz porque Cristo Jesús vino a hacer la paz entre Dios y yo. Y todos los que han puesto su fe en Jesucristo tienen esta misma condición. Por lo tanto,
yo tengo el llamado a guardar esta unidad, a no separarla. Hermano, cuidado con esto. Y es algo que vamos a estudiar en el libro de los Efesios. Dios rechaza las divisiones, no las comparte. No es parte de su agenda, no es parte de su llamamiento. Ojo con eso. Y punto 7. También es por gracia que se reciben los dones y se dota a la iglesia de los creyentes para el ministerio. Y aquí Pablo también va a especificar ampliamente, hermano, el llamado, ¿cierto?, que la iglesia tiene a crecer, a estar robusta. Y eso habla de los dones. Dones que el Señor le da, que son llamados, dados por gracia. Por lo tanto, mi amado hermano, dentro de esta carta, dentro de este saludo más bien dicho, está descrito o está anunciado la columna vertebral en la cual se sostiene toda la carta de Efesios. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, por todas estas bendiciones, por todo lo que estamos aprendiendo, finalmente, mi querido hermano, el creyente debe poner atención con mayor premura, ¿cierto?, a estos textos de la palabra del Señor. Por lo tanto, ya que estamos terminando nuestro estudio del día de hoy, quiero animarte, mi amado hermano, a que ojalá usted pueda poner todo de su parte para querer seguir aprendiendo más de esta maravillosa carta. Carta que sin duda, para nosotros los creyentes, es fundamental poder entenderla, aplicarla y vivirla. Vamos a orar para terminar este tiempo de escuela dominical. Bendito Padre Celestial, quiero darte las infinitas gracias por tu gracia, por tu maravillosa bendición de la salvación y la vida eterna que me das. Dios, a medida que yo voy avanzando en este libro, me voy dando cuenta de cuánto amor has derramado sobre mi vida, de cuánta gracia y cuánta misericordia y cuánta bondad tienes para conmigo. Soy inmerecedor de todo eso, Señor. Soy un pecador, pero por tu gracia lo he recibido. Ayúdanos a nosotros, por tanto, a vivir agradecidos día tras día de estas bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por esta maravillosa carta. Gracias, Señor, por el libro de Efesios, que será de tremenda bendición para nuestras vidas. Estoy seguro de que. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mi amado hermano, y espero que usted siga disfrutando este tiempo de edificación y de bendición para nuestras vidas. Bendición.